Hola, bienvenidos a Finanzas para Humanos. Hoy vamos a ver el vídeo de la cuenta de pérdida y ganancias. En menos de 10 minutos entenderéis perfectamente la cuenta y por qué los resultados que se obtienen y están contabilizados en esta cuenta no tienen nada que ver con la caja que tenéis o los saldos de bancos. Vamos a por ello. Cuando yo empecé a ejercer en temas de asesoramiento financiero contable, tuve que asistir con 22 años a mi primera junta de accionistas, una pequeña empresa compuesta por 6 hermanos que habían heredado la empresa de sus padres y habían constituido una sociedad anónima. Bien, en aquella fecha yo fui y me puse a explicarles lo que era la cuenta de pérdida de ganancias y cuando acabé de explicarla, uno de los hermanos me preguntó: muy bien, Ignacio, ¿y dónde está el dinero? Digo, ¿cómo que dónde está el dinero? Dice, sí, tú dices que la pérdida y ganancias que hemos tenido un beneficio de 6 millones y medio de pesetas y en la cuenta hay 2 millones. ¿Quién se ha llevado el dinero? Aquello realmente me puso en un aprieto. Hoy día no me pondría, pero sí que es algo que es importante, porque es que tendemos a confundir la cuenta de resultados con la cuenta de la vieja y estamos acostumbrados a pensar en criterios de caja. Y aquí tenemos un principio que es nuevo para el que no sabe nada de contabilidad, que es fundamental aprender y que vamos a ver a continuación. Este concepto fundamental se llama principio de devengo. Este principio de devengo dice lo siguiente: los ingresos de un periodo y los gastos de ese periodo se imputan a la cuenta de pérdida y ganancias cuando se hayan generado, con independencia de cuándo se hayan cobrado o pagado. Es decir, los ingresos me generan un derecho a cobrar y los gastos me generan una obligación de pagar. Pero ni he cobrado ni he pagado. De ahí que no se puede confundir jamás. Un ingreso no es un cobro y un gasto no es un pago. De hecho, la diferencia entre ingresos y gastos son los resultados y la diferencia entre cobros y pagos es la caja, la liquidez, la tesorería. Todavía hoy me encuentro compañeros que siguen confundiendo el ingreso con el cobro y el gasto con el pago. Ojo al principio de devengo, no confundir con principio de caja. La izquierda, ingreso y gasto, es principio de devengo y la derecha, cobros y pagos, es principio de caja. Vamos a ir desgranando poco a poco la cuenta de pérdida y ganancia. Empezamos con nuestras ventas e ingresos, le descontamos el coste de las ventas y de esa manera obtenemos el margen bruto. Le descontamos gastos generales y amortizaciones y provisiones y tenemos los beneficios antes de intereses e impuestos. Le descontamos los intereses y tendremos los beneficios antes de impuestos y le descontamos los impuestos y tenemos el resultado neto del ejercicio. Vamos a entretenernos en la primera parte del coste de las ventas. Ventas e ingresos menos coste de las ventas. ¿Qué no es el coste de las ventas? El coste de las ventas no son las compras. Por favor, hay que quitarse esto de la cabeza. No son las compras. En una empresa comercial, es decir, aquella que compra y vende productos sin someterlos a ningún tipo de transformación, el coste de las ventas sería las existencias iniciales que tenía de esos productos, más las compras que he tenido durante el ejercicio, menos las existencias finales de esas mercaderías que me han quedado en el almacén. Es decir, compras más variación de existencias, que también se llama consumo de materias primas. Bueno, y nos podemos preguntar, ¿y en una empresa fabricante, es decir, aquella que además de comprar y vender productos, somete a algún proceso de transformación los mismos? Pues bien, en este caso sería el coste de producción más la variación de productos en curso, los que dejé a mitad de acabar y que acabo en este ejercicio, más los que he acabado de terminar pero no he vendido. Ese es el coste de las ventas. Y nos podemos preguntar, ¿y cómo es el coste de producción? Pues el coste de producción en este caso será el consumo de materias primas, lo que hemos visto antes, iniciales más compras menos finales, más la mano de obra directa, más los gastos generales de fabricación. Con esto ya tendríamos el margen bruto. Restándole gastos generales y amortizaciones tendríamos
los beneficios antes de interés e impuestos. Pero vamos a pararnos un poquito en qué son las amortizaciones. Las amortizaciones es un proceso mediante el cual se distribuye el coste del activo a lo largo de su vida útil para reflejar el desgaste del mismo. ¿Por qué se produce este desgaste? Uno, por depreciación física. Imaginaos un vehículo, la furgoneta que habíamos comprado para nuestra zapatería, que con el paso de los tiempos cada vez está más vieja. ¿Por qué? Porque va pasando kilómetros, se van estropeando sus componentes. Otra opción es obsolescencia. La obsolescencia es la depreciación que se produce como consecuencia de nuevos avances tecnológicos. Hay mucha obsolescencia, por ejemplo, en la tecnología. Por ejemplo, compramos un ordenador y a los 6 meses ese ordenador ya es viejo porque han salido nuevos ordenadores con muchísima más potencia. U otra tercera opción es por agotamiento o caducidad. ¿Hay salida de dinero? Rotundamente no. El dinero ya salió. El dinero salió cuando yo compré ese activo, cuando compré esa furgoneta dentro de mi activo no corriente. En ese momento salió el dinero, bien sea porque lo puse en mi bolsillo, fondos propios, recuerdo el balance, o bien sea porque pedí un préstamo. Es importante, la amortización es importantísima. Primero porque refleja la realidad económica de la compañía. En segundo lugar porque impactan los impuestos. Las amortizaciones son un gasto deducible con ciertos límites fiscales que no coinciden con los contables en muchas de las ocasiones, pero sí que impactan los impuestos. Y por último, es una forma de autofinanciación. Me voy a entretener un poquito en explicar lo que es la autofinanciación. Vamos a suponer que no existiera la amortización. Significaría que daríamos más resultados. Si damos más resultados, podemos repartir más dinero a los accionistas. Cuando se nos haya depreciado, se nos haya estropeado esa furgoneta y queramos reponerla, no tendremos dinero guardado porque lo hemos repartido. Sin embargo, si hemos deducido esa amortización, no hemos podido repartir ese dinero, con lo cual nos estamos autofinanciando. La empresa tendrá más fondos propios y podrá atender con más facilidad la adquisición de ese vehículo. Como hemos visto, ya tendríamos los beneficios antes de intereses e impuestos, que también se le llama resultado de explotación. A esto descontamos los intereses y tendríamos los beneficios antes de impuestos, menos los impuestos tenemos el resultado neto. Otra de las preguntas que nos hacemos es, ¿qué es el cash flow? El cash flow es resultado neto más amortizaciones. ¿De acuerdo? Entonces nos podemos preguntar, ¿es la caja final de año? ¿Son los flujos de caja? Ni una cosa ni otra. El cash flow es el efectivo que una empresa puede generar en un periodo determinado de tiempo. Es decir, aquí lo único que estoy sumando son las amortizaciones porque las amortizaciones no suponen una salida de dinero. Entonces, ¿qué son los flujos de caja? Pues los flujos de caja, volvemos a la cuenta de la vieja, son los cobros menos los pagos. Ahora bien, estos pueden provenir de 3 fuentes distintas. Pueden ser flujo de efectivo de nuestras actividades de explotación, puede ser flujo de efectivo de actividades de inversión, porque hayamos comprado o vendido algún activo, o pueden ser flujo de efectivo de actividades de financiación, porque hayamos devuelto una deuda o hayamos cogido una deuda. Esto lo vamos a ver con más detenimiento en el próximo estado financiero, que es el estado de flujo de efectivo. Entonces, a modo de resumen, para que quede muy claro, un ingreso no es un cobro, un gasto no es un pago y los resultados netos no son la caja. Esto es todo por hoy. Espero haber podido explicar de una manera sencilla y clara, como es el objetivo de este canal, lo que es la cuenta de pérdidas y ganancias. Os animo, si os ha gustado, a que os suscribáis para no perderos ninguno de los próximos vídeos y también a darle like. Muchas gracias y a por el próximo estado financiero, que será el estado de flujo de efectivo la semana que viene.